ayer ocurrieron varias cosas para analizar fuerte desde lo político y desde lo económico, y no solo para analizar, sino para pensar un poco. En principio hay un momento, en un rato viene Débora y vamos a hablar de lo que fue la sesión de juras. Fue muy colorida, muy llamativa, muy llena de cositas y anécdotas. La sesión de jura de diputados y senadores para el nuevo periodo parlamentario que empieza el 10 de diciembre. O sea, la semana que viene. En ese contexto, de repente, Milei y Karina Milei, ellos dos y nadie más que ellos dos, o sea, dos hermanos, aparecieron en los balcones. ¿Cómo se dice los balcones? Los palcos. En los palcos. Y de repente, toda la bancada que responde a la Libertad Avanza, que ya son 95 diputados y deben ser más de 20 senadores, supongo, empezaron a ovacionarlos. Y entonces ellos saludaban desde arriba, y lo que vas a escuchar ahora es un editado con los 3 momentos más enérgicos, eufóricos, expresivos de ese apoyo que en un recinto de esa naturaleza sonaba atronador. Era muy impresionante escucharlo. Escuchá. Un mecanismo de coordinación intertemporal que les permite pasar por sumo de futuras. Continuamos la sesión, por favor. Señores diputados, continuemos la sesión, por favor. Cuando vos ves detalles, porque yo no había visto la filmación, la estamos poniendo, ves que en mi narración le faltaba algo. Yo dije ellos dos y nadie más que ellos dos. Detrás de ellos dos, en la segunda fila, aparece Adorni en un momento y se los ve a ellos agitando a la gente que les gritaba esto. Y estaba Santilli también. En el mismo palco. Atrás de Karina. Y atrás, y a un costado se la ve gritando: la casta tiene miedo a Florencia Arieto. Sí. Ja. Es la casta que no se transformó en anticasta la que tiene miedo, o si es que tiene miedo, pero siempre hay un lugarcito para este tipo de personaje. Bueno, la cepillé porque sí a la pobre Arieto, pero la vi. Tampoco pobre. En cualquier momento se hace ultracomunista, ultraderechista, nazi, no sé, trotskista, lo que haya que ser. Bueno, dicho esto, tampoco es algo tan grave, porque uno lo ha visto en un sentido o en otro 100.000 veces esto que estoy diciendo de Arieto, solo que el personaje es tan apasionado y con tanta convicción cuando lo dice, que te llama un poco la atención. Bueno, dicho esto, déjenme pensar un poquito respecto de esto. Hay algo que yo me pregunto qué es lo importante de esto, después me pregunto cuán importante es, y después me pregunto qué dimensión histórica tiene. Primero, es importante porque yo creo que en hechos como el de ayer se manifiesta el surgimiento de un liderazgo. Es decir, Milei es un líder, y quien no lo ve así me parece que se equivoca. Es muy difícil para quienes nos cuesta entender su carisma o su mirada del mundo o la manera rápida con la que irrumpió entender eso, pero el proceso es muy llamativo y muy importante. A ver, yo estaba diciendo 95 diputados. Hace 4 años Milei y Victoria Villarroel asumen en esa Cámara de Diputados y son los 2 únicos diputados libertarios. 4 años después hay 95. Vos decís, bueno, pero no todos ellos los fueron elegidos por el pueblo como libertarios. No, muchos son del PRO, pero a ver, ¿qué es lo que veo yo? Veo que hay un espacio que, si querés, lo podés decir como la derecha, o si querés lo podés decir como el antiperonismo, que tenía un líder que era Macri. Desde afuera de esa agrupación aparece otro líder que es Milei, y ese líder le pelea desde afuera la hegemonía de la derecha, del antiperonismo, y primero se la gana en una elección y después absorbe a la mayoría de los diputados del otro. Entonces hoy Macri está empequeñecido al máximo
porque aunque habría que complejizar un poquito esto, porque Macri pierde, pero ganan las ideas de Macri, porque Milei se va pareciendo cada vez más a Macri. Milei, sin la batalla cultural, es un gobierno ortodoxo más. Pero ese 40% hoy responde a Milei, que fue lo que sacó en las últimas elecciones. Y eso se expresó ayer. Yo creo que en la democracia argentina hay 5 líderes que marcaron la historia, y hay otros que no, o menos, o fueron efímeros, o fueron menos importantes. Uno fue Alfonsín, otro fue Menem, otro fue el matrimonio Kirchner, llamamos 4, y el otro es Milei. Está a ese nivel, o por lo menos si uno lo mira de hoy, y creo que la historia va a confirmar que es un tipo que va a dejar una marca importante, a diferencia de Macri y mucho más de la Rúa, que fue más efímero su efecto. No hay un momento de consolidación de un liderazgo ni de uno ni del otro. A ver, entonces en ese sentido hay algo que vos ves ahí que es importante, y que es relevante, y que uno lo puede obviar, porque cuando analiza la política argentina no podés decir, che, Milei es un presidente débil, Milei es un presidente que no va a dejar una marca. Y vos ves muchas señales, y la de ayer fue una señal más. La segunda pregunta de acá es cuán importante es comparativamente. Y comparado con los otros, todavía no es eso. ¿Qué quiero decir? Que Menem, o Alfonsín, o Cristina, o Kirchner llenaban la Plaza de Mayo, no es que tenían... Pero además, en su momento tenían mayoría seguro de la Cámara de Diputados, y en muchos casos mayoría y quórum propio en diputados y en senadores. Digamos, acá tenemos un presidente que en la última elección sacó un 40%, Cristina sacó 54%, 54 primera vuelta, no es que en un balotaje 1 contra 1. Menem sacó, no digo que en 2 años por ahí no lo saca, porque viene haciendo cosas que siempre es inesperado, pero no tiene todavía la dimensión de los otros 4. Tal vez la tenga, me quedé pensando en el todavía, tal vez la tenga, tal vez no. O sea, no tiene la dimensión, puede tenerla, puede que no, eso se verá. Y lo tercero que me pasa es que en algún lugar yo tengo ya muchos años de cubrir esto. Entonces hay un momento que eso te pone como detrás de un vidrio, lo ves con más distancia. Entonces cuando uno dice, che, ayer me llamaron 2 personas hablando de esto. Uno me dice, che, mirá qué fuerte, y otro me dijo, che, no tolero a los gorilas festejando así. Y yo, cuando lo veo, lo que siento es, pero sí pasa cada tanto esto. Cada tanto se entroniza un líder y los que llegan están como chochos de lo que pasa, lo expresan con mucha pasión y después el líder pasa. O sea, ¿cuántas veces de estas hemos visto de Cristina? Y parecía que no pasaba nunca. ¿Cuántas veces estas he visto de Menem? Menem entrando y era ¡wow! Alfonsín era adorado. Milei no es eso, tal vez lo sea, es eso por una parte de la población que lo adora, pero es una parte minoritaria. Hay otra parte que lo defiende para que no vuelva a lo anterior, y otra parte que lo detesta. ¿Hasta dónde llega ese liderazgo? Bueno, se verá, cuánto dura se verá. Lo que pasa es que si la historia de la Argentina y del mundo es como fue siempre, bueno, dura un tiempo y después viene otro que piensa otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Solo como referencia, para llevar al extremo lo poco que puede durar una ovación, solo como referencia, no es porque sea lo mismo, hay un momento genial de una ovación que debe ser de las ovaciones más impresionantes que yo vi en mi vida en un parlamento, y nunca vi un contraste tan grande entre una ovación y lo poco que dura, porque la ovación fue, digamos, un lunes y el viernes el tipo estaba renunciando. Me refiero a Adolfo Rodríguez Sá asumiendo, yo creo que a ojo te diría que Rodríguez Sá debe haber asumido, y debe ser el 24 de diciembre, no fue, sí, 24, 21, 22 de diciembre del año 2001. Y renunció el 31 de diciembre. Y cuando asume, todos los diputados y senadores venían de los 90. O sea, eran tipos que habían votado todo el consenso de Washington, la toma de deuda, todo. O sea... 23 de diciembre. Por eso, era en esa semana. Y el tipo dice una frase que iba en contra de lo que todos los legisladores habían votado hasta ese momento durante 10 años. Mirá la frase
Y imagínate un recinto como el de ayer, todos que primero empiezan a aplaudir fuerte y de repente se paran y hay una ovación de pie que yo miraba y decía, esto no puede estar pasando. Ayer era la mitad del recinto. Claro, en lo que vamos a ver, menos de la mitad. En lo que vamos a ver ahora entero. Es total. Si podés poner YouTube y si no, escuchalo, que vale la pena escucharlo. Dale. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto... Ahí empieza el aplauso de pie. En ese mismísimo instante hay uno que se para, 2, 3, 40, 80, 320 que se paran y los demás no paran. Hay una parte que no, Él mira conmovido, convencido de que, bueno, desde las grades, Argentina, Argentina, gritaban los hijos de puta. Bueno, yo lo que quiero decir es que, y él mira, es el emperador del mundo, imagínate. Y él mira orgulloso, y me acuerdo que, yo en aquel momento me reía y no era consciente de que estaba empezando una época con otras miradas. La de Rodríguez Sá y ese parlamento era ridículo, pero después viene Kirchner y aplica no esa mirada, pero una mirada que iba en esa dirección. O sea, algo anticipaba. Cuando escuchaba los gritos de libertad, estos, diría, no todos, pero, qué sé yo, me da ganas de decirlo, creen tanto en la libertad como los que gritaban en la Argentina creían en la Argentina. Son gritos de guerra que uno dice, rascás un poquito y la verdad, qué sé yo, qué libertad, ¿de qué estamos hablando? Están siguiendo a gente que persigue personas en el mundo. No tiene nada que ver con la libertad, o por lo menos no es la libertad en la que yo creo. Pero bueno, son gritos de guerra que de repente aparecen. No sé, me gustaría extenderme un poquito más pensando, che, ¿con qué comparo esto? Porque uno puede decir, che, por ahí es como el 2005, que es el momento que Kirchner, un presidente débil, gana las elecciones, va a elecciones contra Chiche Duhalde, le gana y se entroniza como el nuevo líder de la Argentina. Milei va contra Macri, le gana y se entroniza como el nuevo líder, por lo menos de la Argentina, porque es el presidente. O uno puede pensar, es el 91, porque un presidente gana, pone un ajuste en marcha, la gente lo vota 2 años después, y listo, queda revalidado como nuevo líder de la Argentina. Hay otros que dicen, no es el 91, es el 95. Gana las elecciones, pero la economía no anda, y como no anda, la siguiente la va a perder. O sea, se copió la parte de la opulencia. Si Menem crece como líder en un periodo que la economía anda muy bien, mucho crecimiento, salarios altos, desocupación, pero la mayoría de la gente estaba mucho mejor, bueno, lo empiezan a votar. Kirchner lo mismo, la parte de bonanza de Milei no está, con lo cual dura poco, no lo sé. En cualquier caso, vos ves la foto de él y ves un tipo fortalecido. Claro, eso yo quería recalcarlo porque me parece que lo más fuerte simbólicamente que pasó ayer. Pero después vamos a un segundo tema, que también estuvo muy rico ayer, que es lo que nosotros venimos cubriendo cansadoramente todos los días respecto del proceso económico. Ayer habló Caputo y habló Milei. Y las dos cosas que dijeron son muy interesantes para entender cómo funcionan sus mentes. Es decir, ellos dan argumentos para explicar qué es lo que pasa. ¿En qué contexto hablaron? Hablaron en un contexto donde se suman advertencias de consultoras, de fondos de inversión, de bancos, diciendo, che, están haciendo las cosas mal porque no compran reservas. Están haciendo cosas mal porque no compran reservas. Están haciendo las cosas mal. Ayer se sumó el JP Morgan. O sea, del banco Barclays, el fondo de inversión PIMCO, la banca suiza UBS, y ayer el banco que más apoyó a la Argentina, viniendo toda la plana mayor 3 días antes de las elecciones, tipos muy vinculados al trumpismo, dijeron, che, no están comprando reservas. O sea, hay una mirada del mercado diciendo la Argentina está saliendo sin abrigo a un temporal. En algún momento, mientras no llueva, mientras no caiga granizo, pueden bancársela, todo el mundo ve que está desnudo, pero en cualquier momento se agarra una neumonía. Caputo sale ayer a hablar, en un contexto, habló en el SIGIP, es el lugar donde se juntan todos los empresarios. A ver, antes de él habló Bettina Bulgeroni. Habló primero en un evento del Cronista y después en el SIGIP. Ah, por eso nosotros hablamos del Cronista. Bettina Bulgeroni es miembro de una familia petrolera,
que dio una versión de la mirada empresaria muy distinta a la que dio Paolo Rocca hace unos días. En parte eso se explica porque los Bulgarelli son una familia petrolera. Y el grupo Techint, el de Rocca, es petrolera, pero también es industrial. Entonces, el sector energético está viviendo un momento espectacular y el sector industrial no. Y expresó un apoyo casi sin ningún tipo de matiz a Milei y a Caputo, diciendo gracias por la estabilidad, etc. No sé si tenés un fragmento de lo que dijo Bettina Bulgarelli. Escuchá. Tengamos todos un año 2026 que sea el año de la transformación y el desarrollo. Por esto, gracias, ministro, por devolver estabilidad donde había incertidumbre, por recuperar confianza donde había descreimiento. Sepa que aquí hay empresarios dispuestos a acompañar, a seguir invirtiendo, a seguir produciendo, a seguir construyendo y respaldando un proyecto económico y de crecimiento. Un proyecto que no piensa solo en hoy, sino en décadas. Bueno, como estoy viejo, este tipo de discursos de empresarios los he escuchado también toda la vida, respecto de Menem, respecto de Cristina también, respecto de Kirchner. Yo me acuerdo cuando lanzan la campaña del 2007, el lanzamiento de la campaña de Filmus, estaba todo el empresariado, era impresionante, todos esos sindicatos, todos los empresarios. También son momentos de consolidación del poder, donde un presidente, de repente, y los empresarios rodean a los presidentes, en parte porque hacen negocios, en parte porque les conviene que le vaya bien, en parte por mil cosas. Y en este caso hay intereses y hay también coincidencias ideológicas. Bueno, ahí Caputo explica lo de las reservas y explica su mirada. Dice, nos están diciendo ahora que no podemos comprar reservas. Se lo están diciendo todos. O sea, yo estoy hablando de sectores de poder financiero y económico. Agregale economistas, agregale Broda, Cavallo, Melconian, Rapetti, Álvarez Agis, el que se te ocurra, Marina del Proyecto. Y entonces primero Caputo dice esto, escucha. El nuevo imposible es imposible comprar o acumular reservas. Entonces están inventando un debate de que no se puede seguir, porque si no compran o no acumulan reservas, dentro de los próximos 5 minutos es un problema. Entonces, primero, no hay ningún debate. Y nunca lo hubo. O sea, el fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas, y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos. Entonces, separemos también lo que es compra de reservas versus acumulación de reservas. Está muy bueno lo que dice acá, porque él hace una corrección de un verbo que es correcta. Él compró reservas pero no acumuló. Entonces cuando lo critican, deberían criticarlo por no acumular, que es lo que necesita hacer. Y no está acumulando reservas. Todos los estudios muestran que hay menos reservas que cuando lo asumió. Con lo cual hay algo del sistema que hace que las reservas se vayan. Ponele el nivel del tipo de cambio. Si fuera más alto, vos no vendrías tantas reservas, no habría tanto turismo al exterior, no habría tanto, no se compraría para... Ponele la liberación del cepo irresponsable para tratar de ganar unos puntitos en una elección. 36.000 millones de dólares se fueron por ahí, no se hubieran ido. Esa plata se negociaba en todo caso en los dólares paralelos, que son privados, y en todo caso hubiera habido la tensión de la brecha. Pero, y esa tensión podías manejarla de otra manera. 1000 motivos. Es cierto que compraron, es cierto que no acumulan. Entonces ponele que la crítica es respecto de acumular. Entonces él dice, y acá está la teoría que él defiende, o que él defiende porque Milei defiende, o porque cree en esa, que es, vamos a acumular reservas cuando crezcamos. Cuando haya más demanda de dinero, o sea, cuando haya más movimiento económico que lo justifique, porque si no, tenemos que emitir, comprar reservas, y esa emisión se va a la inflación. En cambio, si hay más productos, o sea, se crece, lo que vos vas a tener es que esa plata se distribuye entre los productos que hay y no hay inflación. Esa teoría es una teoría que cualquier persona, no sé, formada, le responde, pero tal vez no estás creciendo porque no hay reservas, o tal vez no estás creciendo por el esquema del dólar barato. Entonces, no, es el huevo y la gallina, o la gallina y el huevo. En el caso, él dice, primero está el crecimiento y después la suma de reservas, y los otros te dicen, sin sumar reservas no hay crecimiento, con lo cual no vas a sumar nunca, y volvemos al mismo problema. Este es el momento que Caputo dice lo de acumular reservas. Escucha.
La intención es ir comprando dólares en la medida que la gente demanda más pesos. ¿Para qué? Para poder comprar esos dólares, tengan en cuenta que cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos, ¿sí? Entonces, la intención es poder comprar reservas sin tener que volver al pasado. ¿Qué es volver al pasado? Como la gente no demanda esos pesos, tener que esterilizarlos y generar nuevamente las bolas de LEVAX, LELIX, lo que era el déficit cuasi fiscal. Él te está explicando un problema que tiene, que es un problema que tiene, que dice, bueno, si yo compro reservas ahora tengo que emitir, eso me genera inflación, además si sube el dólar porque compro reservas también me genera inflación, me genera un poco de recesión y no quiero eso. ¿Qué le dicen del otro lado? Es el momento para hacerlo, porque si no lo querés ahora te vas a pegar un palo después y entonces, no, si yo sé cómo ir y te lo pegaste 2 veces este año que termina, con lo cual es obvio que te lo vas a pegar de nuevo y no estamos seguros que Bessent esté detrás si no hay elecciones. Entonces ese debate él lo da de esa manera. Esperemos que crezcan. Lo único que yo puedo decir de esto respecto de mi posición, que no soy especialista y de ninguna manera me arrogo ninguna autoridad, es que este debate uno lo viene cubriendo hace 2 años y se pegó 2 porrazos. Entonces hay elementos, y siempre te lo explica, entonces hay elementos para no creer en su mirada o para creer que está equivocado. Y lo segundo que tengo para decir es que más allá de lo que yo opine, la diferencia de criterios entre la inmensa mayoría de los economistas, la inmensa mayoría de los inversores y Caputo es total. Es decir, hay 2 respecto a este punto, hay 2 miradas respecto del tema y esas 2 miradas chocan. No es que, a diferencia de lo que pasaba con Menem y Cavallo, que más allá de discusiones tenía un consenso empresario muy fuerte y un consenso que había muchos economistas fuera del gobierno de primer nivel que defendían aquello, bueno, crecía al 10%, esto está estancado desde febrero, la inflación bajaba al 0, esto tenés una inflación parecida a la de Cristina en el último tiempo, medida por las consultoras privadas, no medida por las provincias que tenían una mirada independiente de esas mediciones. Entonces hay algo de ese plan que mucha gente ve, no está funcionando bien, si no está Trump, esto no funciona. Está bien, ganaste las elecciones, está bien, tenés mayorías parlamentarias, está bien, te apoyan los empresarios, todo lo que vos digas está bien. Milei es un líder, no te lo discuto, pero no lo estás haciendo bien. Bueno, hay elementos para pensar que quienes critican tienen razón dentro de la misma congruencia del plan. Ahora, ninguno de los audios del día es lo que estoy contando. Ya se acerca porque vamos a hablar un poquito de Milei. A ver, primero Milei, ayer creo que dio un reportaje, no sé dónde. ¿Con quién habló en el final del evento del Cronista, bueno, ayer a la noche. Que es toda una decisión. ¿Por qué? Porque el cronista, el dueño del Cronista es José Luis Manzano, que es un empresario que viene de la época de Menem, que después, bueno, hizo un recorrido de la época de Menem, era un político, y después hizo un recorrido muy impresionante como empresario vinculado a la política. Digamos, sin ser peyorativo, pero es alguien que si uno puede pensar en el poder permanente, o sea, entre comillas, la casta que criticaba a Milei, Manzano proviene de ahí también. Y el hecho de que hablar ahí es un aval muy fuerte a un protagonista también de muchos negocios en este momento. ¿Qué decía? Y te agrego algo, él el presidente tiene cariño por el Cronista porque le publicaba en sus columnas. ¿Sabes que la primera vez que yo escuché hablar de Milei fue por esas notas y por una razón sencilla? Yo también publicaba y en ese momento estaba el tema del cliqueo, cuánto se leían, que ahora no sabés cuánto se lee cada nota. Entonces ponían el ranking de las notas más leídas. Y yo miraba eso porque, nada, mi enfermedad y además te ponían cuánta gente había mirado. Y en general mis notas eran las más leídas del Cronista. Saludo a Fernando González, que era el director, en aquel momento vos laburabas ahí también. Yo trabajaba ahí, por eso sé que él quiere mucho a la gente del Cronista, pues le publican las notas. En aquel momento Marcelo me dice, mirá lo que se está leyendo, las notas de un tipo hizo otra cosa, muy extremo, que se llama Javier Milei. Está escribiendo locuras, dice, y no sabes lo que se lee. Y efectivamente, el que más, antes de su furor televisivo, el que más se leía, en aquel momento, a mí me consta, porque bueno, escribí el libro y pregunté, el que le pide a Fernando González que lo ponga de columnista es Ernequian. También otro empresario que viene de la vida, de la casta, el aeropuerto es una concesión dada por el Estado, o sea, por la política en la época de Menem y mantenida por los Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto, primero explica por qué no devalúa. Que es una razón, dice, la devaluación destruye el salario.
Claro que destruye el salario, o por lo menos lo debilita. De hecho, es lo que pasó cuando él devaluó quizá una de las devaluaciones más grandes de la historia de Argentina y mundial cuando él asumió. Pero no la quiere hacer de vuelta. Entonces explica por qué no la quiere hacer de vuelta. En los mismos argumentos que decía Cristina cuando se negaba a hacerlo, Cristina decía, los reyes de la devaluación no explican que quieren destruir el salario. Y así lo explica Milei. Escucha. Por eso también es tan impopular la devaluación, porque destruye los salarios reales. Es decir, cada vez que ustedes tengan a un oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría directamente, ¿por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la gran mayoría de los argentinos? Esa es la pregunta que yo me haría. Bueno, claro, el problema es, ojalá se pudiera no devaluar, y la verdad, ojalá tuviera razón él. Lo que pasa es que la no devaluación también destruye fuentes de trabajo, destruye salarios, y te va generando una presión que en algún momento te puede hacer una devaluación de hecho que puede ser mucho más brusca de la que vos querés evitar. Que eso es lo que se está discutiendo finalmente. Cuando le dicen otros, che, estás con el tipo de cambio atrasado o un tipo de cambio que no te permite acumular reservas, te está generando un problema a largo plazo para defender a corto plazo algo que no estás pudiendo defender con el resto del plan económico. En el fondo hay una crítica de fondo desde el principio al plan económico que puso en marcha Milei. En cualquier caso, es una crítica, él la defiende, hasta ahora tiene consenso, simplemente recordar, durante este año 2 veces se pegó un palo por defender esto que sigue defendiendo ahora, y lo salvó Trump. O sea, ellos defienden una lógica que ya se demostró derrotada, o que cualquier observador se hace pregunta de esto. No es que tenés que estar en contra de Milei, o ser ortodoxo, heterodoxo, de derecha, de izquierda, no, estás viendo un problema de fondo del asunto. Ahora, nada de lo que estamos diciendo es el audio del día. El audio del día lo vas a escuchar ahora. El audio del día es parte del discurso de Milei, donde explica qué pasa cuando cierra una empresa. Y quizás sea el audio que a mí más me preocupó de todos y el más sincero. Porque, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo 2 cosas en estos días. La primera, si el plan actual con este tipo de cambio es sostenible. Eso es la primera. La segunda, si fuera sostenible, ¿está bien lo que genera la sociedad argentina? Porque si no, ¿por qué cierra Whirlpool? Si todo va a marcha con todo, ¿por qué cierra Whirlpool? ¿Por qué despide gente Essen? ¿Por qué hay empresarios que dicen, che, ya está, yo no fabrico más, yo importo? ¿Por qué hay empresarios de las multinacionales que se van, Carrefour? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tantas empresas se fueron? ¿Por qué cerraron? Porque uno cuando escucha a empresarios, ayer a Bettina Bulguero diciendo, los empresarios apoyaron, son algunos empresarios. Hay 17.000 pymes menos. O sea, hay otros empresarios que tuvieron que cerrar. Las veces que yo he visto esto. Entonces, pero Milei explica que cuando cierra una empresa está bien. Ese párrafo es increíble. Está bien que cierre una empresa. El presidente dice, está bien que cierre una empresa. Y es normal porque va a ser bueno el país. ¿Cuál es la lógica? Si una empresa cierra es porque no es competitiva. Porque alguien ofrece desde el exterior, ponele, un artículo más barato a un mejor precio. Entonces, van a venir computadoras más baratas, van a venir heladeras más baratas, van a venir autos más baratos, van a venir lavarropas más baratos, y eso que va a generar un ahorro, porque todos nosotros vamos a gastar y nos va a quedar más plata. Y con esa plata vamos a comprar otras cosas. Esas cosas van a generar nuevos negocios más competitivos y más trabajo, y más sólido. Esa es la teoría, y yo lo escucho y digo, ¿en qué mundo pasa eso? Lo mínimo, ¿en qué mundo pasa? Porque vos decís, perfecto, cierra Whirlpool, vamos a comprar lavarropas chinos, perfecto, vamos a comprar lavarropas chinos, me ahorro unos mangos, ¿qué compro? Computadora. ¿Qué computadora? Norteamericanas. Bueno, me ahorro otros mangos. ¿Qué compro? Autos. ¿De dónde? Chinos. Perfecto. Entonces me sobra plata. ¿Qué compro? Ropa. Pero si están importando esa ropa usada. Entonces, ¿qué compro? ¿Qué es lo que genera acá? Negocios que permite reemplazar la fuente de trabajo o los empleos o las fábricas o la historia industrial de la Argentina. Yo no entiendo el mensaje de Milei. No lo entiendo, no entiendo cómo funciona, cómo él cree que funciona. Si él dice, bueno, pero está la energía. Bueno, la energía. ¿Cuántos fuentes de trabajo generó estos últimos 2 años? 7.000. El otro día hay un pueblo, contaba Pablo Garchunov en el reportaje que le hicimos en Cenital, dice, hay un pueblo que se llama Anielo. La gente nos debe saber que Anielo es el pueblo más cercano a Vaca Muerta. El que va a trabajar a Vaca Muerta vive en Anielo.
hay que llegar, porque como no hay inversión en infraestructura, la ruta es una porquería. Pero bueno, llegás a Anielo. Anielo es una población petrolera hecha así a los tumbos, que ha ido, dicen, es impresión de crecimiento, que se ve en todo. Se ve en la dificultad del crecimiento también. Con toda la furia de Sigerchunov, en Anielo van a vivir 50.000 personas. En los conurbanos del país viven 17 millones. Entonces, y los otros 16.950.000, ¿dónde carajo van? Entonces, escúchalo, porque a mí me parece un párrafo tan sincero de Milei, tan sincero como ve él, y tan difícil de entender que eso funcione en la realidad cuando uno lo explica, que me aterra. O sea, está bien que cierre una empresa, dice, pará, hay gente que está quedando en bolas. Ya se van a ubicar porque va a generar unos negocios. ¿Cuáles? Escúchalo. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Bueno, en principio lo que pasa es que pierden el laburo. La teoría dice que eso hace una economía más competitiva y algún día van a ser más felices. Bueno, en principio pierden. Y lo que me da ganas de preguntar es, mientras tanto, ¿qué hacemos, Javier, con esa gente que queda sin laburo? Con esos empresarios que perdieron su pyme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O un presidente tiene que ocuparse solo de la macro y de que su teoría funcione. Miren, la economía es un artefacto complicadísimo. Yo no soy economista, pero lo observo mucho y lo veo. Y el otro día le contaba a Reinaldo que estaba leyendo un libro que se llama algo así como Los desafíos del azar o la magia del azar, que habla de una cosa muy compleja que se llama mecánica cuántica, pero yo, como es de difusión, dije, a ver, ¿qué es esto? Y una cosa que decía es que la ciencia dura, tiene la pretensión de poder explicar la pretensión de la predicción. Entonces vos decís, si vos tenés todos los datos de a qué fuerza, cómo empujás un objeto, de dónde cae, a qué velocidad arranca, y tenés una buena teoría que lo explique, deberías predecir dónde termina ese objeto, predecir un movimiento de un objeto. Y dice, la ciencia no es perfecta, puede interferir algo, puede un dato que no tenés, la teoría no es buena, se va perfeccionando, y no podés predecirlo, pero se va acercando. Entonces va contando cómo eso funciona en distintas ciencias. Y si la peor es la económica, porque nadie sabe cómo funcionan los seres humanos. O sea, el futuro, por eso los economistas pifian tanto. Creer tanto que la teoría funciona como lo dice Milei, en un momento además en que el mundo está haciendo exactamente lo contrario. O sea, en teoría económica nosotros estamos fuera del mundo hoy. Y si vos ves qué hace China, vos ves qué hace Estados Unidos, vos ves qué hace Europa, y está haciendo exactamente lo contrario. Proteger fuente de trabajo, aún pagar que los productos sean menos competitivos, más caros, tratar de que eso no se pierda, porque la mayoría del mundo dice lo que se pierde no se recupera, sobre todo cuando está China del otro lado. Es lo que decía Roca. Y él te dice, está bien que se pierdan fuentes de trabajo porque algún día se van a recuperar. Bueno, eso para mí es el centro de la historia de lo que pasó ayer, que pasaron muchas cosas. Ayer Milei se entronizó como líder al grito de libertad, libertad. Caputo explicó por qué no puede acumular reservas, o explicó un método en el cual el mercado no cree, o se lo discute al menos. Y Milei explicó que está bien que cierren empresas porque tarde o temprano... O sea, tenés un paquete de cosas que es tan interesante analizar para marcar la época, más allá de la opinión de cada uno, que me parece riquísimo. Bueno, eso por un lado. Después Noé tiene montones de información de otras cosas, así que Noé, dale, metele vos. Sí, solo un comentario, porque justo antes de esta explicación que él da respecto de qué pasa con el cierre de empresas, hay un momento en el que él dice, me dicen que van a cerrar empresas. ¿Y? Ese ¿y? A mí me quedó también grabado. Mira, lo que pasa es que yo vi la transcripción porque es como en gráfica y esa parte... Y después recalcula y bueno, busquémoslo después, retoma para dar su explicación de que él cree que va a pasar con esto. Pero vos decías recién, y lo escuchábamos, él hablando en contra de
corregir el precio del dólar o de devaluar, según lo que le está pidiendo en general el establishment. Y la verdad es que también va a contramano de la praxis de su gobierno. Ayer se terminó resolviendo la discusión por el salario mínimo. Hoy el salario mínimo en la Argentina está en 328.000 pesos. La verdad es que dejó de ser parámetro para nada. De hecho, hay una búsqueda del gobierno, ¿no? De destruir el salario mínimo como parámetro para cualquier negociación. Pero bueno, en la mesa de negociaciones se sentaron los empresarios y la CGT y la CTA. Los empresarios a esos 328.000 pesos ofrecieron de aumento para el mes que viene 4.000 pesos. 4.000 pesos. La CGT pidió un aumento de 184.000 pesos. La CTA pidió un aumento de 408.000 pesos. No se pusieron de acuerdo. Tiene que resolver el gobierno. ¿Qué resolvió el gobierno? 4.000 pesos. No, 6.000. Bueno, el 50% más que los empresarios. 6.000 pesos de aumento para el salario mínimo, que va a quedar en diciembre en 334.800 pesos, y desde agosto del año que viene 376.000 pesos. La verdad, lo están destruyendo, lo han destruido ya como fuente o como parámetro para otro tipo de negociaciones. Esta madrugada, Axel Kicillof consiguió finalmente que la legislatura en la provincia de Buenos Aires le apruebe. Era muy difícil porque necesitaba 2/3 de los votos. Finalmente lo consiguió, el endeudamiento por 3.685 millones de dólares. Era lo último que le faltaba del paquete legislativo que buscaba aprobar este diciembre, así que negociaciones mediante lo consiguió. Atención, porque hay una posibilidad de que mañana haya paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto tiene que ver con una negociación muy trabada entre los choferes de colectivos y las empresas, en la que también interviene el gobierno, por supuesto. Las empresas ya avisaron que si no les aumentan los subsidios o les permiten aumentar el precio del boleto, no van a poder pagar en tiempo y forma los salarios de noviembre, los salarios de diciembre, el aguinaldo, y los choferes de colectivos dijeron, si esto es así, mañana vamos al paro. Por ahora el gobierno no soltó ninguna de las cosas, ni subsidio ni boleto, así que por ahora sigue vigente la amenaza de paro, pero estas cosas se suelen resolver negociando a última hora, así que capaz zafamos, hay que ver. Cuenta hoy el diario AR 130 despidos en la CIDE, 130 despidos en la CIDE, todos vinculados supuestamente a Sergio Neifert, a quien han corrido para designar a su sucesor, un hombre que sigue siendo un hombre de Santiago Caputo. Pero también cuenta Luciana Bertoia en página 12 que entre las excusas o las explicaciones que dan para desplazar a Neifert, aparece un episodio que fue muy comentado en su momento. El de los calzoncillos. No, que fue un viaje de jerarcas de la CIDE a Bakú para participar en una cumbre de seguridad, y en medio del viaje se fueron todos a ver a Colapinto, una carrera de Colapinto, ahí cerquita en Azerbaiyán, y resulta que el hijo de Ahuadra, que es el nuevo número 1 de la CIDE, estaba participando de esa comitiva para ver a Colapinto. Yo no puedo entender por qué alguien podría ver en un lugar... me cuesta por televisión, digamos, no soy fan. ¿Fórmula 1? Claro, ¿a vos te gusta? No, pero mi papá era muy fiel. No, en algún momento a los 12, 13 miraba las carreras de los domingos, era de Ford. No. Me gustaba, sí. Pero era re fanática. Mi viejo nos llevaba a ver TC, y hay como hay algo como un folclore ahí que estaba bueno. Y ves pasar el auto en un lugar, ves tú, así, al rato no veo que se ve. Ser hincha de una máquina es raro. Déjame terminar con esta noticia que la verdad me llamó muchísimo la atención. Me parece que es como un poco una de las noticias del día por fuera de la política y la economía. Estos argentinos detenidos en Miami por robarse, robar valijas, ropas en un shopping. Robaron una valija y con esa después iban a otros locales y llenaban esa valija que habían robado. 5 mendocinos, entre 41 y 49 años. ¿Cómo se explica? Un amigo de él, ¿lo escuchaste el testimonio del amigo de él? Dijo que de viejos shots, que estaban de despedida de soltero y que se la mandaron. Encima volvían a la semana o esos días. Hoy están volviendo hoy con el pasaje que ya tenían sacado, pero terminaron esposados, ambo naranja, adelante de una jueza, obviamente procesados. Tremendo. Bueno, estos 5 mendocinos que ya están volviendo al país ahora enfrentan cargos por
defraudación y robo minorista tuvieron que pagar fianzas de $4.000 y $4.500. A ver, cerremos con un cachito de algo internacional nomás. Lo complejo que es y lo interesante que es el mundo, para no analizarlo con la mirada esquemática, lineal, de extrema que se está aplicando en la Argentina. Ayer sacó un tuit Donald Trump hablando de Lula, pero niveles de elogio. Traduzco, dice, tuvimos una llamada, un diálogo muy productivo con el presidente Lula de Brasil. Entre las cosas que el Ejecutivo estuvo el comercio, de qué manera nuestros países pueden trabajar juntos para frenar el crimen organizado, las sanciones impuestas a varios dirigentes brasileños, por ejemplo, está hablando de Bolsonaro ahí, aranceles y otros ítems. El presidente Lula y yo establecimos una relación en la reunión que se hizo en las Naciones Unidas y creo que ese momento estableció la perspectiva para un muy buen diálogo y acuerdo largo en el futuro. Realmente estoy ansioso por verlo y hablar con él de nuevo. Y mucho y muy bueno va a venir de esta nueva asociación que tenemos con Lula. O sea, eso dice Trump de Lula. Nosotros no lo podemos ver porque es comunista. O sea, nuestro líder hace lo que hace con Lula, pero nosotros con Lula no podemos ni hablar porque es un comunista y los comunistas son sanguinarios que matan gente. O sea, la diferencia entre la realidad y la mirada de la realidad que tiene Milei y que los argentinos estamos entronizando porque tuvimos inflación algo, es muy fuerte, es muy, muy potente. En fin, pero así son las cosas. No es que a mí me gusten, yo no defino el mundo. ¿Te gustaría? Me gustaría, sí, pero no puedo definir ni mi vida. Así que me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría poder definir a mí. Ya lo sé. ¿Qué? Algo de estudiante, seguro. No, buscar la forma imposible en el cual estudiante le gana Gimnasia y Paz está contenta. Porque no puede, las dos cosas no van juntas. Entonces tengo que elegir. ¿Qué está diciendo este hombre? Entre mi amiga Paz y mi club. ¿Y qué te puedo decir? Al final voy a elegir mi club, obviamente. Mira. En todo caso tendrá otro buen amigo te buscaste, feliz. Paz, ¿eh? Pero ella no te pide igual que hagas esa elección. Pará. Además, si hay una razón por la que aceptaría que Estudiantes perdiera, es para ver a la energúmena esta gastándome. Porque va a venir vestida de Gimnasia, sí, me va a gritar claro. en la cara. Ella se lo escribí y me dice, yo siempre una lady. Ah, está bien. Ella siempre una lady. Por supuesto. Mamita, si llega a Gimnasia, lo que voy a tener que sufrir. Paz Rodríguez Neil.